Es el panel 1, retos de la democracia mexicana frente al proceso electoral, posverdad y desigualdad. Bienvenidas y bienvenidos quienes me acompañan en esta mesa. Para dar inicio quisiera comentarles cuál va a ser la dinámica a la que nos vamos a sujetar. Vamos a tener 3 rondas de participación. En cada una de estas rondas los panelistas contarán con hasta 10 minutos para su participación y lo haremos a través de preguntas detonadoras. 2 rondas con preguntas detonadoras y una ronda más para atender preguntas y respuestas. Así que bueno, antes de dar inicio quisiera comentar que el día de hoy nos acompaña un panel muy importante, integrado por personajes académicos, periodistas de renombre que están aquí con nosotros para compartir en esta mesa. Está con nosotros Enrique Toussaint Orendain, periodista y analista. Nos acompaña también Mariano Sánchez Talanquer, académico del Colegio de México, Carlos Bravo, regidor, y también nos acompaña Fernanda Caso. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a dar inicio. Voy a comentar cuál es la primera pregunta detonadora y si les parece la participación la podemos iniciar con Enrique Toussaint. La primera pregunta detonadora es: ¿cuáles son los principales retos que identificas en la democracia mexicana rumbo al 2024? Adelante. Gracias. Muy buenos días todavía. Gracias al Instituto Electoral, a la Cámara de Comercio por la invitación a participar hoy en este foro. Yo diría que son distintos desafíos los que enfrenta la democracia mexicana de cara al proceso electoral de 2024. Y en términos generales, en términos estructurales, desde hace muchos años. Creo que uno tiene que ver con la violencia, todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, con la inseguridad, las desapariciones, todo lo que nos enfrentamos todos los días. Creo que la violencia supone para la democracia un riesgo existencial. Y vemos países como, por ejemplo, que tenemos muy cerquita, El Salvador, con Bukele, que pues prácticamente ha logrado distorsionar todo el sistema democrático precisamente basándose en la idea de combatir la violencia. Y si nos fijamos en los últimos datos de Latinobarómetro, donde están más contentos con la democracia en América Latina es precisamente en El Salvador, ¿no? En donde prácticamente todos los estudios nos dejan claro que está muriendo la democracia en este país centroamericano. Por lo tanto, creo que la violencia es uno de los principales elementos para explicar la salud o la enfermedad de nuestro sistema democrático. Creo también que enfrentamos una pandemia bastante profunda en materia de desinformación, pero no solamente la posverdad, todos los debates que ha habido en torno a eso en el mundo, en las distintas elecciones que ha habido en los últimos años, sino también incluso yo diría una crisis del periodismo en sí, ¿no? No solamente el periodismo a nivel nacional, sino la crisis del periodismo también a nivel local, que se puede explicar por violencia, por precariedad también de los propios medios de comunicación. Pero sí creo que enfrentamos un desafío grave en esa materia, en materia de desinformación, cómo se construyen democracias sólidas cuando no hay esquemas de información que sean sólidos y que permitan que los ciudadanos tomen decisiones adecuadas. Considero que otros elementos que tienen que ver con la democracia o desafíos que puede enfrentar la democracia tienen que ver la desigualdad, la pobreza, las diferencias y disparidades regionales, que son asuntos de muchísimos años que nos hemos enfrentado, y también algunas amenazas que son actuales. Yo creo que sí hay una amenaza de parte de una mayoría política a la institucionalidad democrática de este país. Creo que la institucionalidad democrática ha logrado mantenerse, los distintos contrapesos, la Corte, el INE, pero me parece que ese acecho sí puede lograr permear en los próximos años en caso de que veamos que las distintas tendencias políticas se logren mantener. Y por último, diría que también hay un asunto que tiene que ver con las propias expectativas de qué podemos esperar o qué no podemos esperar de la democracia. Cuando uno analiza el momento en el que está la salud democrática o el nivel de satisfacción con la democracia,
Yo creo que también pensamos en cosas muy distintas cuando hablamos de democracia, pensamos en derechos, pensamos en libertades, pensamos en gobiernos eficaces y por lo tanto me parece que en este momento vivimos un proceso claro de confusión democrática a nivel nacional y en muchísimos países del mundo. Por lo tanto, creo que para empezar con una visión global de desafíos a la democracia que han existido siempre y otros también que son. Muchísimas gracias, Enrique. Antes de continuar, me gustaría comentarles que Enrique Toussaint es licenciado en Estudios Internacionales y maestro en Ciencias Políticas por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con un máster en Análisis Político por la Pompeu Fabra y es candidato a doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Sciences Po de París. Muchas gracias, Enrique. Con la misma pregunta, pasamos con la intervención de Mariano Sánchez Talanquer. Por favor, adelante. Gracias, Elandia. Muy buenos días. Gracias a todos ustedes. Me da mucho gusto compartir la mesa, además con Enrique, con Fernanda, con Carlos Bravo. Gracias al Instituto Electoral, a su presidenta. Bueno, más que, digamos, una reflexión general sobre los retos de toda la democracia mexicana, de todo ámbito, coincido desde luego con Enrique. Creo que hay distintos planos de los retos que enfrentamos. Uno es, como decía, los retos más estructurales, digamos, en los que nació la democracia mexicana, una cierta precariedad institucional del Estado que ha ido además perdiendo capacidades en ámbitos tan importantes como la seguridad, la política de derechos humanos, pero también, digamos, su precariedad fiscal que impide financiar políticas públicas y burocracias para satisfacer derechos no solamente sociales, sino derechos civiles. Digamos, y desde luego el contexto de alta polarización regional en tasas de crecimiento, la falta de integración nacional, pero más que, digamos, esta como reflexión global, a mí me gustaría que enfocáramos un poco en la temática del encuentro, que nos pidieron reflexionar sobre, digamos, hasta qué punto la posverdad y los problemas de desinformación plantean un reto específico al contexto presente. Así que me voy a referir sobre todo a este punto, sin ignorar lo otro, pero sí creo que es importante hablar no solo de polarización y desinformación en abstracto, sino situarnos en nuestro contexto histórico específico de cara a las elecciones por venir. Y desde este punto de vista yo creo que hay por lo menos dos aspectos fundamentales a tomar en cuenta de cara al proceso electoral. Son dos factores, digamos, de los que debemos de partir para el diagnóstico y que sí hacen muy peculiar el momento presente de la democracia más allá de estos problemas estructurales de largo plazo. Primero es que creo que vamos a unas elecciones en un ecosistema mediático y tecnológico inédito. Es obvio que las redes sociales digitales, internet, digamos, la infraestructura tecnológica de la, déjenme llamarla, sociedad de la desinformación, han sido ya determinantes en elecciones pasadas, por lo menos en la última década. Pero estos problemas, los problemas que plantean, si bien no son algo nuevo, la escala sí lo es. Es decir, hay cambios cualitativos y cuantitativos, desde el número de usuarios en plataformas digitales hasta la irrupción de la inteligencia artificial, que dan pie a decir que lo que veremos, lo que vemos ya, sí es inédito en nuestra democracia, porque se ha consolidado un giro en la velocidad y en la forma en la que los ciudadanos consumen información, en las fuentes de información existente, en su credibilidad, en los foros y las formas de tratar los asuntos públicos con otras personas, en lo que los actores políticos pueden y están dispuestos a hacer en la esfera pública. El punto importante aquí es que la configuración de la opinión pública y de la voluntad electoral ocurre en un ecosistema mediático y tecnológico más propenso que nunca antes a la desinformación y otras patologías, digamos, bien identificadas entre quienes estudian el impacto de las redes sociales digitales sobre la democracia. Y listo, solo algunas rápidamente. La formación de filtros burbuja o cajas de resonancia, es decir, la tendencia a que los ciudadanos terminen encerrados en una esfera dentro de la cual solo están expuestos a información que refuerza sus puntos de vista, que refuerza los prejuicios sobre los oponentes, la circulación de noticias falsas, la sobrecarga cognitiva por la exposición permanente a una cascada de estímulos y de propaganda, la difusión de teorías de la conspiración, la tendencia a que sean las voces más extremas, más estridentes, menos matizadas, las que atraen más atención y, por tanto, las que terminan fijando los términos y los modos de interacción.
Y finalmente, la erosión de la capacidad de las instituciones intermedias, destacadamente la prensa profesional, de fijar la agenda, de fijar parámetros para la conversación pública y de proteger la integridad de la esfera pública. ¿Qué me refiero con esto? La posibilidad de separar la paja del trigo, de asegurarse criterios elementales de veracidad de la información y de que la conversación pública no se envenene por falsedades, por falta de civilidad, es decir, construir un piso informativo común y parámetros y patrones de comportamiento de una sociedad civilizada. Todos estos factores, digamos, lo que favorecen es la segregación partidista de los ciudadanos y una interacción muy visceral, muy agresiva, además incapaz ya no solo de producir acuerdos mínimos, sino de entender siquiera lo que piensa el otro. Con esto, los ciudadanos pierden de facto la posibilidad de hacerse una opinión bien informada sobre cuestiones públicas fundamentales, y creo que hay que verlo como lo que es una amenaza autoritaria que se cierne sobre la democracia moderna, porque en la práctica rompe la posibilidad de una rendición de cuentas basada en información veraz. Segundo punto, entonces ese es como el primer, creo que rasgo distintivo de estas elecciones, que insisto es un problema de escala quizá, pero que hay cambios muy importantes en el ecosistema informativo respecto a elecciones previas. Esto además se entrelaza con un segundo factor, tanto o quizá más grave, que lo refuerza y que es la clara disposición del Poder Ejecutivo Federal de explotar el poder presidencial con fines electorales. O sea, yo creo que hay que decirlo con todas sus letras, creo que hay evidencia suficiente para documentarlo, y es la abierta partidización de la institución presidencial y por esa vía de las burocracias y los aparatos del Estado. Esto tiene muchas versiones y manifestaciones, pero me voy a ceñir aquí al tema de la mesa, al asunto de la desinformación y la polarización. Desde la Presidencia de la República y otros altos cargos del Estado, hay un comportamiento sistemático para distorsionar e incluso impedir la deliberación pública razonada. Es decir, a intervenir en los canales comunicativos de la sociedad con narrativas parciales, propaganda, prejuicios, para polarizar afectivamente a la ciudadanía. Es decir, explotar partidistamente las oportunidades de este nuevo ecosistema mediático al que me referí antes. Es obvio que estos dos factores interactúan entre sí, son una mezcla muy peligrosa, digamos, disolvente de la convivencia civil, de la deliberación democrática y de la razón pública. El enorme riesgo que veo, digamos, distintivo de la época, es la consolidación de condiciones que hacen imposible que exista un proceso libre y racional de formación de la opinión pública y de la voluntad política, que sea sustituido por una polarización muy primaria, basada no en diferencias fuertes de opinión, sino en el desagrado visceral que produce el contrario. Entonces hay que precisar, creo, el tipo de polarización que es nociva para la democracia, porque no toda polarización lo es. En cualquier sociedad democrática, el hecho del pluralismo es fuente de una diversidad de opiniones, de ideas, de visiones y por tanto de polarización. Y esa polarización puede ser muy fuerte y muy intensa, las opiniones pueden estar muy encontradas, ser muy contrastantes. Pero esa es una polarización de tipo sustantivo, es una polarización programática, en donde pensamos diferente y asumimos la responsabilidad de explicarle a los otros por qué creemos que ciertas decisiones colectivas deben de tener una orientación u otra. Esa polarización política, digamos, con base en hechos, información, el intercambio de razones, insisto, puede ser muy intensa, pero es compatible con la civilidad. Nos damos razones los unos a los otros. Esa no es el tipo de polarización prevaleciente, ni es el tipo de polarización que se cultiva hoy desde ciertos ámbitos gubernamentales y que favorece este nuevo ecosistema mediático. En algunos asuntos podemos incluso identificar que ni siquiera hay diferencias ideológicas o políticas tan sustantivas. Digamos, el espacio ideológico en cierto sentido incluso se ha estrechado. No tenemos en competencia plataformas capitalistas contra plataformas socialistas, ya ni siquiera discutimos, digamos, sobre los beneficios del libre comercio, es decir, en ciertos temas, antes muy polémicos, hay un cierto consenso sustantivo ideológico y sin embargo percibimos mayores niveles de polarización, pero porque es una polarización de otra naturaleza, que se funda, insisto, no en el contraste de ideas y opiniones, en razones, sino en el desagrado emocional que nos despiertan los adversarios. Esa es la polarización que es más nociva para la democracia,
porque corroe no solamente, digamos, la interacción diaria, sino que intensifica la desconfianza institucional, la desconfianza entre ciudadanos, promueve la intolerancia, impide el compromiso y el acuerdo, y de esa manera, creo, digamos, nos coloca en una situación de polarización, diría, apolítica, incluso prepolítica. Es un tipo de polarización cuasi tribal. Es una polarización sentida más que pensada. Así que yo creo que, digamos, parte de lo que hay que enfrentar entrar a este proceso electoral pensando eso, que hay dos factores, además de los graves problemas estructurales que enfrenta la democracia, hay dos circunstancias peculiares del momento, que es este nuevo ecosistema mediático que favorece este tipo de interacción, y segundo, la disposición desde los órganos del Estado de explotarlo para fracturar la deliberación democrática. Entonces, bueno, con eso acabaría mi primera intervención. Muchísimas gracias, Mariano. Antes de continuar, les comento que Mariano es profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, en la Ciudad de México. Ha sido también investigador en la Academia de Estudios Internacionales y Regionales de la Universidad de Harvard y profesor investigador titular en la División de Estudios Políticos del CIDE. Muchas gracias, Mariano. Con la misma pregunta, continuamos ahora para escuchar a Carlos Bravo, regidor. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a la Cámara de Comercio, al Instituto Electoral por la invitación. Es un gusto estar aquí y compartir además el panel con buenos amigos. Yo quisiera un poco retomar el planteamiento, digamos, que estaba haciendo Mariano, pero quizás, digamos, desde otro ángulo. Hablabas tú ahorita de la sociedad de la desinformación. Y yo creo que la sociedad de la desinformación también termina siendo una suerte de sociedad de la desintermediación. Y eso es en lo que me gustaría enfocarme en esta primera intervención. ¿A qué me refiero con una sociedad de la desintermediación? Bueno, vivimos, digamos, por cambios tecnológicos, económicos, políticos, una suerte como de erosión de ciertas autoridades tradicionales, de cierta, digamos, manera de organizar la forma en que convivimos, donde pues viejas instituciones que de alguna manera constituían los ejes de la vida pública, llámense los medios tradicionales de comunicación, llámense los partidos políticos, llámense los sindicatos, las universidades, esas grandes instituciones, digamos, de los siglos XIX y XX particularmente, ¿no? Empiezan a perder capacidad para ordenar el conflicto político. Y esa pérdida de capacidad para organizar el conflicto no quiere decir que el conflicto termine, sino que el conflicto empieza a producir resultados extraños. Decía ahorita Mariano, no hay ningún problema con que tengamos diferencias muy intensas, ¿no? Esto que llamamos la polarización de pronto requiere como adjetivos, porque el hecho de que la sociedad esté dividida, digamos, entre corrientes o entre grupos muy enfrentados entre sí, no necesariamente es nocivo, ¿no? La democracia existe no para resolver el conflicto, sino para gestionarlo, pero conflicto siempre va a haber. La pregunta es qué tan productivo resulta el conflicto, en términos de qué tipo de resultados produce. Y yo creo que llegamos a la elección de 2024 hoy en México, como les decía, en un entorno de mucha incertidumbre, pero de la mala, ¿no? La democracia es, en esa vieja y bonita definición, certidumbre respecto a las reglas, incertidumbre respecto a los resultados. Pero creo que en este, digamos, fenómeno de la desintermediación, justamente lo que empezamos a ver es no nada más incertidumbre en cuanto a los resultados, sino también incertidumbre en cuanto a las reglas, a la forma en que transcurre el conflicto político. Y creo que eso de alguna manera nos pone pues de frente quizás uno de los problemas contemporáneos que no es solo mexicano, pero que, o sea, para mí sigue siendo una reflexión muy en ciernes toda esta cuestión como de la política de la posverdad, ¿no? Antes, pues, insisto, teníamos todo muy ordenado, los partidos políticos, los medios, o sea, todas estas instituciones que ahora se vuelven un poco como más líquidas, ¿no?
Los partidos de pronto ya son más marcas, o la relación que tienen los políticos con sus partidos es más instrumental, ¿no? Los propios sindicatos, la verdad es que han dejado de ser, digamos, una entidad que organizaba, digamos, clases sociales, sectores, y de pronto todo se lo empieza a chupar como esta polarización afectiva. Y creo que incluso también tiene otra dimensión, que es la polarización se vuelve una manera de gobernar. Y eso, digamos, es problemático, contribuye, pero también es causa y consecuencia de la desintermediación. Porque de pronto, digamos, ante la complejidad del mundo, ante la gravedad de los problemas y ante la incapacidad de los gobiernos o de las sociedades para resolverlos, para gestionarlos, la polarización se convierte como en un atajo o en una salida, ¿no? Y creo que seguramente todos hemos tenido como pequeñas microexperiencias en ese sentido, cuando de pronto tienes un hecho, digamos, ante el cual tienes que reaccionar, o una diferencia de opiniones, y de pronto como que hay un desplazamiento donde uno ya no está atendiendo la sustancia como tal de eso, sino está poniendo el foco en el antagonismo, ¿no? Es una cosa, por ejemplo, que le sale muy bien al presidente López Obrador, ¿no? Cuando hay una crítica, cuando hay un hecho adverso, el presidente inmediatamente cambia el foco de atención y, esto lo están usando para golpearme, ¿no? Vean de dónde viene. Y eso, de alguna manera, diluye la responsabilidad de la autoridad ante ese hecho que está siendo señalado, ¿no? Y entonces, polarizar es una manera de gobernar que no consiste en atender los problemas o en ejercer la responsabilidad de una autoridad, sin mantener vivo constantemente, digamos, la llama de pues de esta suerte de desfiguración democrática, ¿no? Donde se trata de seguirnos peleando, ¿no? Constantemente, y estar permanentemente refrendando la frontera entre un ellos y un nosotros. Esa se ha convertido en una manera de gobernar, y que de alguna manera también empieza a permear precisamente en las instituciones o en ese proceso de desintermediación, donde ya instituciones que teníamos para ordenar el conflicto empiezan a operar también en esa misma lógica de polarización, de lo que la ciencia política estadounidense llama el partidismo negativo, donde son más, no nada más los afectos que decías tú ahorita, sino los afectos negativos. Lo que te define más es tu hostilidad respecto a un grupo, a una idea, a una causa, que realmente, digamos, una ideología o un compromiso, un programa, ¿no? Eso también forma parte de la desintermediación, ¿no? Y de pronto la vida política siempre ha habido, desde luego, un componente emocional. No es cierto que ahora, que de un tiempo para acá, la política se ha vuelto más de sentimientos. Siempre ha habido sentimientos, pero esos sentimientos estaban de alguna manera ordenados o filtrados por las propias instituciones, y de pronto empezamos a ver que, como parte de ese proceso de desintermediación, hay esta suerte como de antagonismo afectivo muy fuerte, y que termina además teniendo un efecto muy negativo en el ejercicio de la ciudadanía, porque de pronto ya esa propia polarización afectiva, ese antagonismo permanente, tiene efectos muy sensibles sobre el peso que tiene la evidencia o los datos o los hechos en la vida pública. Y de pronto personas que jamás hubieran apoyado una decisión, una política pública, están dispuestos a apoyarla por quienes la están promoviendo, ¿no? Hay una suerte como de desfondamiento en términos de contenido de la disputa, y se vuelve, pues sí, algo mucho más tribal. Y yo por ahí es donde veo, digamos, en cierto sentido, el conjunto de retos, digamos, que enfrenta la democracia hoy en México, en lo relativo a los medios, al periodismo, a las redes, a las encuestas. Creo que no se ha hablado suficiente de esto. Las encuestas están empezando a adquirir una función, diría, incluso como sustitutiva de la participación democrática. Lo vimos ahora en los procesos de las dos coaliciones, digamos, la de oposición y la oficialista, donde se definieron sus candidaturas no en función de un ejercicio democrático, de una primaria en toda regla, donde la gente se organiza, participa y manifiesta, digamos, su voluntad, sino con este sustituto, pues sí, que en términos funcionales puede funcionar muy bien, que es, pues hacemos una encuesta, ¿no? Y así no nos peleamos. Pero eso, digamos, hay una pérdida de calidad, de fondo democrático, ¿no?
cuando suplimos la participación democrática con el cálculo demoscópico, ¿no? Y además de pronto ahora también pues vemos que las encuestas empiezan a perder mucha credibilidad en la medida en que se empiezan a utilizar como parte de la refriega política, ¿no? Y encuestas que se venden ya abiertas, no se hacen, se venden, ¿no? Y entonces pues para nosotros como ciudadanos eso nos deja muy en la intemperie. En términos de la calidad de la información a partir de la cual hacemos nuestro mapa de lo que está ocurriendo y tomamos nuestras decisiones. Y bueno, también está desde luego el tema de las instituciones electorales, que digamos, sí se nota mucho un cambio un poco en el papel de la institucionalidad electoral. Yo no soy de la idea de que el árbitro electoral ha sido capturado o ha sido desmantelado, pero creo que sí empezamos a ver señales de un árbitro titubeante al que los partidos le comieron el mandado ahora con todo esto. Fíjense nada más el término, ¿no? Las precampañas anticipadas, ¿no? Y es algo que pues, la autoridad terminó teniendo que, pues, es un sapo que se tuvo que comer y en el cual pues le va mucha de su, pues de la autoridad que tenía para decir, no, espérate, es que las reglas son estas, ¿no? Y tuvo que conceder y eso pues nos acerca, insisto otra vez, a ese proceso, como les decía, de desintermediación, de incertidumbre de la mala. Y finalmente, bueno, yo creo que estamos viviendo algo, digamos que hay teóricos que lo llaman como esto es el populismo, hay muchos nombres, ¿no? para caracterizar lo que estamos viviendo. A mí me gusta mucho un término de Nadia Urbinati, que es la desfiguración democrática. Yo creo que México sigue siendo un régimen, sigue teniendo un régimen democrático. Tenemos un gobierno con tendencias muy autoritarias y la elección de 2024 bien puede ser, o uno de los sentidos que ha adquirido la elección de 2024 es precisamente una elección donde se juega la posibilidad de un retroceso democrático, ¿no? Yo no estoy seguro de que la mayoría del electorado lo perciba así. Es normal, siempre en las elecciones hay sentidos en disputa, ¿no? Distintos actores le dan distintos significados. Y lo que me preocupa es que en medio de esta desinformación, de esta desintermediación, pues también de alguna manera no ha logrado, me parece, asentarse entre el grueso de la población, digamos, una comprensión cabal de lo que está en riesgo en esta elección. No nada más por el resultado, no estoy hablando del resultado, estoy hablando del proceso electoral mismo, de la posibilidad de un desfondamiento por debilidad institucional, por la fuerza que ha adquirido la gobernanza criminal, por la abierta inequidad en la participación de las autoridades de todos los niveles en el proceso, en fin, por las cosas que muchos actores están dispuestos a hacer en un escenario donde pues, parece que se pueden salir con la suya, ¿no? Yo creo que independientemente del resultado, ya en el proceso electoral mismo, estamos viendo justamente señales muy alarmantes de retroceso o de erosión democrática, de las cuales tenemos que estar muy atentos. Aquí lo dejaré ahorita, gracias. Muchas gracias, Carlos Bravo, regidor. Antes de continuar, les comento que Carlos Bravo es profesor asociado y coordinador de investigación en el programa de periodismo del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y un posgrado en Historia por la Universidad de Chicago. Muchísimas gracias, Carlos Bravo. Con la misma pregunta continuamos para escuchar a Fernanda Caso. Adelante, Fernanda. Muchísimas gracias. Muchas gracias al Instituto Electoral, a la Cámara de Comercio, a la Red Cívica por organizar esto y es, bueno, un gusto compartir con ustedes el panel. Cuando nos mandaron las líneas como para empezar a pensar en el tema de la discusión de hoy, incluían la desigualdad junto a la posverdad. Nos decían, a ver, ¿cómo crees que la desigualdad y la posverdad van a tener un papel o cuáles son los retos que van a plantear rumbo al proceso electoral 2023-2024? Y me pareció interesante de entrada, ¿no? Como el vínculo, ¿no? Entre la desigualdad y la posverdad. Y estuve dándole vueltas a esto y creo que es una pregunta muy acertada porque de hecho sí hay un vínculo natural, evidente, sobre el que tal vez tendríamos que hablar mucho más, ¿no? Ahora que Carlos Bravo hablaba de estas barreras, ¿no? Entre nosotros,
recordé un libro de Marshall Berman que se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire y que pues, hace un análisis interesante de distintas ciudades del mundo y plantea cómo unas de ellas se construyeron viendo aquellas cosas que no querían replicar de otras, ¿no? Entonces, como en Estados Unidos estaban viendo Europa y veían que en Europa había muchos problemas por la propia arquitectura de sus ciudades, ¿no? Entonces, estas calles amplias que fomentaban las marchas y las manifestaciones, puentes y vías que conectaban los lugares pobres con los lugares ricos, volvían muy molesto para ciertas personas ese contacto, ¿no? Como pues que estar cenando ahí en un restaurante en Campos Elíseos y que de repente se acerque un vagabundo, ¿no? Y estas cosas que la gente reflejaba como un malestar de la época. Y en Estados Unidos dijeron, nosotros vamos a hacer un modelo distinto. Y a partir de estas experiencias dijeron, bueno, vamos a construir nuestras ciudades pues pensando en que esto se solucione, ¿no? Entonces no vamos a hacer estas grandes avenidas donde pueda haber manifestaciones, nosotros vamos a hacer vías rápidas, ¿no? Donde los coches pasen rápido, vías elevadas, túneles, donde no pueda haber estas grandes concentraciones, no vamos a hacer grandes plazas donde puedan venirle a reclamar al gobernante en turno, y vamos a hacer que los espacios públicos estén cerrados, tengan una puerta de entrada, ¿no? Y se crea el concepto de los malls, de los centros comerciales, ¿no? En donde podamos nosotros distinguir a unos de otros, la gente de dentro puede estar tranquila dentro y la gente de fuera puede estar, pues, digamos, alguien se entere si alguien entra o sale. Pero pues al final esto mismo generó pues sus propios problemas, ¿no? Y empezó el problema de las pandillas, ¿no? El estar tan alejados unos de otros, de no tener estos espacios de expresión, pues empezó a derivar en una enajenación entre las clases sociales, en ver al otro ya no como una persona, porque no había ningún espacio de convivencia con él, sino como un ente ahí externo que tenía privilegios a los que yo no tenía acceso. Y estas barreras de las que hablamos, pues podemos ver desde estos ejemplos que siempre han estado ahí. En su momento fueron físicas y creo que hoy son lo que se está trasladando con las redes sociales, con estos micromundos donde nos aislamos unos de otros para no tener que convivir. Pero para mí lo más importante no es únicamente la existencia de estos espacios o de estas infraestructuras hoy de discusión que hemos construido, sino lo que hemos dejado de hacer o lo que hemos dejado de tener al meternos en estos espacios. Es decir, el problema no es necesariamente la existencia de un centro comercial, sino la ausencia de una plaza pública, ¿no? El problema no es la existencia de una vía rápida, sino la falta de espacios para manifestarnos. Y creo que ahí, en esa intersección entre la desigualdad y la polarización en el debate, es en donde las autoridades electorales y el sistema electoral tienen un rol fundamental. Ayer en la noche, no sé si vieron la noticia de los disturbios en Filadelfia, un montón de jóvenes metiéndose a robar en tiendas de Apple, de Lululemon, de Foot Locker, es decir, como tiendas donde venden artículos de lujo. Y una de las chavas que hacía una transmisión en vivo decía, todo mundo tiene que comer, ¿no? Así como si estuviera reivindicando el derecho a la alimentación, cuando claramente las tiendas en las que estaban entrando, según entendí, no eran de comida, digo, habría que verificar. Pero me llamó la atención porque al final, a ver, estamos viendo que la desigualdad que está volviéndose tan patente y que cada vez se vuelve más grande, según datos de Oxfam de 2019, 26 personas tenían la misma riqueza que el 50% de la humanidad. En el caso mexicano, el 10% de la población tiene aproximadamente el 60% de la riqueza, controla el 60% de la riqueza del país, según un reporte de Credit Suisse. Es decir, es un problema innegable. Es un problema innegable que la democracia no puede simplemente voltear a un lado y decir, nosotros ponemos reglas, nosotros ponemos la urna y vemos quién se acerca a votar, porque hay un punto en el que ya esto no está siendo suficiente para conectar ambos mundos, para dar soluciones a quienes están viendo, oye, ¿por qué ese mundo de lujos, por qué ese mundo de oportunidades yo no puedo tener acceso, ¿no? Y creo que hay un reclamo muy legítimo, más allá de, ¿no?, que podamos estar o no de acuerdo en muchas formas. Creo que sí hay un reclamo muy legítimo que cada vez se va a hacer más patente y que hoy lo estamos viendo de alguna forma a través del coraje y del enojo en las redes sociales, que nos parece absolutamente irracional, ¿no? Pero bueno, como bien decían mis compañeros, hay
hay una parte importante del debate público que siempre han sido sentimientos, ¿no? Y creo que pensar otra cosa también es negar nuestra propia historia. Yo no creo que nadie haya votado por Fox por su programa de gobierno, ¿no? No creo que la discusión entre López Obrador y Calderón haya tenido que ver con su planteamiento de infraestructura estrictamente, aunque claramente eran distintos, hoy lo podemos ver, ¿no?, en retrospectiva, pero creo que al final siempre ha habido temas de emoción. Cuando platicas con consultores políticos siempre te van a decir que la gente vota por 3 sentimientos, ¿no?, que son esperanza, miedo y enojo. Pero esto ha sido así históricamente y lo escuchas repetir una y otra vez. Ahora, no quiere decir que sean sentimientos irracionales, son sentimientos basados en lo que vemos de los candidatos, en la realidad que percibimos. Y yo creo que hoy el problema al que nos están llevando la situación extrema de desigualdad, con la falta de espacios de diálogo, con estos micromundos o malls, centros comerciales que hemos construido donde solo entre unos poquitos hablamos y no pueden entrar otros, y esto sucede de ambos lados, ¿no? Es decir, ¿no?, hacemos nuestras burbujas de conversación donde no escuchamos al otro. Pues a lo que estamos llegando, pues es a esta dinámica de pandillas, en donde todos vemos al otro como un ente extraño, irracional, con el que no se puede argumentar, y que creo que hemos aceptado porque nos ha parecido cómodo a todos, y lo digo no nada más a los usuarios de las redes, sino creo que también a los periodistas nos ha parecido cómodo que los diálogos se hagan a través de avatares, ¿no?, a través del personaje público que dejamos ver en una red social, y dejar de tener esta interacción humana que creo que es tan necesaria en la vida cotidiana. Si me preguntan cuál es la gran solución contra la polarización, bueno, creo que volver a hablar de frente, volver a hablar con la persona, porque no es lo mismo escuchar a una persona que te da una opinión radical en redes que cuando hablas con una señora que no tiene, ¿no?, cómo alimentar a su familia, ¿no? Y creo que la historia de su radicalidad se entiende distinto y la podemos entender distinto cuando hablamos con las personas, ¿no? O del otro lado, ¿no? Creo que también hay personas que pues no entienden por qué una persona votaría por el PRI. Te dice, bueno, pues es que yo toda la vida crecí en instituciones fundadas por el PRI, en escuelas públicas, estudié en una universidad fundada por ese sistema, ¿no? Y empiezas a entender que las historias, pues a veces complementan bien los argumentos y los tweets, los 280 caracteres que vemos en las redes sociales. Entonces, creo que hay enormes retos que tenemos de por medio. Creo que hay muchas cosas que se tienen que hacer, por ejemplo, en materia de fiscalización, para hacer que el dinero tenga un papel menor en las decisiones que se toman en el gobierno y que eventualmente influyen en políticas públicas. Creo que tenemos que tomarnos el tema de la desigualdad en serio, como un reto que se tiene que abordar desde muchos caminos. Y bueno, pues desde el lado de los medios de comunicación, que es de donde estoy, creo que hacer un esfuerzo permanente por escucharnos, por entendernos, que suena muy obvio, pero no es nada más tener las dos versiones, es intentar entender por qué la gente piensa como piensa. Y volviendo al tema de las encuestas, que una encuesta no te va a dar, una encuesta no puede capturar el sentimiento y la expresión de la diversidad del país. O sea, es una fotografía de una partecita de lo que tal vez en un momento las personas expresaron, pero creo que tenemos que ir más allá, volvernos a acostumbrar a hacer trabajo de campo en los medios, volver a ir a los lugares, a hablar con la gente, ¿no? Salir de la comodidad del periodismo de escritorio a veces. Y en el caso de las autoridades, pues bueno, continuar fomentando espacios de diálogo donde no todo sea… Ay, se me fueron los 10 minutos. Pues sí, donde no todo sea hablar como en estos fragmentos cortos donde realmente pues hay poca posibilidad de entendimiento. Muchas gracias, Fernanda. Les comento que Fernanda es abogada por el ITAM y maestra en Leyes de la Seguridad Nacional por la Universidad de Georgetown. Después de 12 años de activa participación política, se ha dedicado de lleno al periodismo y ha colaborado en medios como Gato Pardo, El Heraldo, Nexos, Foro TV, MBS y Grupo Fórmula. Actualmente coordina un equipo de investigación de temas políticos y electorales rumbo a 2024 en N+, donde además conduce el nuevo podcast Política Déjà Vu. Muchas gracias, Fernanda. Muy bien, vamos a pasar a la segunda ronda de participación. En esta, cada panelista contará con hasta 5 minutos para su participación. Y bueno, el eje para la discusión es la siguiente pregunta detonadora.
¿qué retos implica la polarización en la democracia rumbo al proceso electoral 2023-2024? En primer lugar, le daremos el uso de la voz a Enrique Tucen. Gracias. A ver, me cuesta trabajo dimensionar o creer que en este momento la sociedad mexicana está muy polarizada en términos políticos. No creo que sea así. O sea, si uno revisa el debate en muchísimas democracias y ve los estudios que se hacen sobre polarización social y política, pues en realidad, más allá del Twitter y de ese tipo de cosas, yo creo que en términos generales, eso yo veo, el conflicto político al que hacían referencia tanto Carlos como Mariano, se ha ido procesando de distintas maneras. Creo que sigue habiendo espacios de interacción, de diálogo. Creo que existe una mediana pluralidad informativa, tal vez no tanto como nos gustaría, pero existen voces de todo tipo. Yo no veo que en la calle nos pasa gente que te conoce por tu trabajo, que te detiene en la calle, te hace algún comentario, buenos, malos, regulares, pero tampoco siento que sea muy distinto a lo que sucedía en 2014, 2015 con el PRI gobierno. Es decir, yo no creo que la sociedad mexicana sea específicamente una sociedad ampliamente polarizada si nos comparamos con lo que está pasando en Estados Unidos o lo que está pasando en Europa o incluso en algunos países de Sudamérica. Lo que sí creo es que en la medida en que esta dinámica puede ir avanzando, sí podemos alcanzar niveles de polarización muy amplia si las instituciones no son capaces de procesar ese conflicto político. Se me vino mientras hablaban mis colegas el documental sobre Brasil que se llama Al filo de la democracia, en donde sí, después de muchísimos años de polarización, se llegó a un nivel ya de total falta de diálogo y de interacción entre dos mitades del país. Y básicamente son dos mitades del país, ¿no? Si uno ve los resultados de las últimas elecciones en Brasil, con Lula y Bolsonaro, son exactamente dos mitades del país divididos. Y lo que me preocupa, que eso sí lo empiezo a ver en México, es que esa polarización está teniendo mucho que ver con criterios socioeconómicos. Si uno ve el voto, sí hay una relación muy directa entre el partido político y la clase social, que por cierto sucedió en Brasil, es un ejemplo bastante similar, una relación muy directa entre las personas de determinada condición socioeconómica votan a determinados partidos, las clases medias votan a otros partidos y por lo tanto se empiezan a volver opciones de ricos y de clases medias y opciones para el resto. Y me parece que en eso el presidente López Obrador en este discurso sí ha logrado construir un eje y una dinámica populista muy clara, porque como lo han escrito distintos analistas en materia de populismo, el populismo siempre aspira a la totalidad social, es decir, a que todo gire en torno a una postura, a una posición en torno a alguien o a alguna persona o alguna idea. Y yo creo que el presidente ha logrado, y en eso también los que participamos en medios de comunicación habitualmente no nos hemos podido salir de esa dinámica, ha logrado que el país tienda a definirse en torno a su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que no un nivel social que nos impida el diálogo, que nos impida entendernos, encontrarnos. Yo no creo que estemos pasando por momentos en donde sea imposible encontrar vasos comunicantes. La gente cambia voto, divide, vemos diferencias políticas, ¿no? Pero sí es cierto que en la medida en que se puedan mantener estas dinámicas, pues sí podemos llegar a un proceso como han vivido otros países en donde se pone en riesgo la democracia misma, más todos los elementos que decía en mi primera intervención. Y por último, creo que también el asunto de la información, de la polarización y de la posverdad es directamente proporcional al papel que tiene el populismo, y no lo digo en términos negativos necesariamente, sino en términos descriptivos. No hay y no existe populismo sin posverdad, ni posverdad sin populismo. Son dos elementos que se están retroalimentando constantemente. Porque en realidad el populismo lo que busca primero, antes que cualquier cosa, es negar la autoridad de quien puede llegar a sostener verdades en el debate público. Se llamen científicos, se llamen académicos, se llamen periodistas, y por lo tanto lo primero que hace cualquier régimen populista que quiere establecerse es tratar de destruir la credibilidad de esas autoridades, porque al final pues la verdad es un asunto de autoridad. Puede ser, nosotros creemos en determinada cosa pues porque lo leemos en un periódico que tal vez creemos que tiene credibilidad, o porque un investigador, un científico publicó determinados hallazgos y lo creemos,
Por lo tanto, creo que eso ha hecho mucho daño a nuestro debate público. Me parece, discutíamos con Carlos ahorita que veníamos de camino, con Carlos Bravo, no hay ni siquiera textos políticos en este momento en el país que atraigan, ¿no? Es como si estuviéramos en un bache, como en un impasse, ¿no? De producción académica. Oye, ¿dónde se está debatiendo el país? ¿A través de qué? Y me parece que en ese sentido López Obrador ha sido muy exitoso y que creo que también los que participamos en medios de comunicación no hemos logrado darle la vuelta a esa dinámica del debate público. Muchas gracias, Enrique. Ahora, Mariano Sánchez, adelante, por favor. Gracias. Bueno, quisiera retomar algunos de los puntos que se mencionaron en la mesa y creo que un buen punto de partida es el papel de la opinión pública, que cuando yo me refería a la opinión pública, yo creo que hay un problema serio, una crisis en la conversación pública y una crisis en el proceso de configuración de la opinión pública. ¿Y a qué me refiero con esto? Si nos remontamos a las fuentes de legitimidad de las decisiones en una democracia, la legitimidad no solamente proviene de que, desde luego, de que hay oportunidades igualitarias de participación, y ahí entra, digamos, la preocupación sobre las desigualdades socioeconómicas y todos los otros factores que impiden el ejercicio efectivo, igualitario de los derechos políticos, de los derechos civiles. Pero ese es el punto de partida, que todos en una condición de igualdad como ciudadanos tenemos las mismas oportunidades, el mismo derecho a participar en los procesos de toma de decisiones colectivas. De ahí se agregan preferencias y claro, hay un resultado mayoritario y eso legitima pero eso no es los únicos mecanismos de legitimación democrática. Y creo que cada vez nos damos más cuenta que la legitimidad democrática depende también y pasa fundamentalmente porque las decisiones en el punto de llegada, después de un proceso deliberativo en donde se intercambian razones, en donde como iguales, con un piso informativo común, tenemos posibilidades de intercambiar puntos de vista, de sopesar argumentos. Finalmente de lo que se trata es de argumentar frente a los conciudadanos por qué creemos que el Estado debe, mediante el uso de la fuerza, etcétera, implementar decisiones obligatorias a las cuales todos estamos obligados. Es decir, la conversación pública, el proceso de configuración de la opinión pública, de la voluntad política, mediante la deliberación, es fundamental, es un parámetro fundamental de legitimación democrática. Y sí creo que en ese sentido hay una crisis de conversación pública muy importante, de la cual nos tenemos que hacer cargo, que se refleja en este punto de las encuestas. Entonces, es un uso distinto del término de opinión pública. No es una opinión pública que está ahí, dormida en la ciudadanía, lista para ser revelada en el momento electoral o mediante una encuesta. La opinión pública no es una cosa ya escrita en piedra, formada, que simplemente tenemos que descubrir mediante la aplicación de encuestas. Es la idea de que la democracia es un proceso de intercambio, de diálogo de ideas, mediante el cual tratamos de persuadir a los otros, de entender lo que piensan los otros, así que la opinión pública es moldeable y que debemos de participar en ese proceso de formación de la opinión, no como una cosa que está ahí lista para ser develada por una encuesta. En ese sentido es escalofriante si uno se remonta, digamos, al proceso interno de precampañas, no precampañas en Morena, donde si uno lee, uno de los criterios está prohibido el debate, no se vale discutir. Bueno, ¿y cómo vamos a decidir? Bueno, mediante una encuesta, le vamos a ir a preguntar, la opinión pública está ya formada, es simplemente una cosa de ir a revelarla. Bueno, esa es una claudicación total y es profundamente autoritario en el sentido de que cancela el criterio de deliberación pública como una de las formas elementales de la democracia. Y creo que hay, digamos, ¿a qué me refiero específicamente cuando sí creo que hay una crisis? Y retomo el punto de Carlos sobre, hay un problema de erosión de la intermediación. Es decir, nos estamos dando cuenta que la democracia históricamente funcionó y funcionaba gracias a un conjunto de instituciones intermedias, organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos, la prensa, que se encontraban en ese espacio entre el individuo y el Estado y que permitían la participación política
en una esfera pública medianamente estructurada. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, hay ciertos temas, hay una identificación de cuáles son los temas públicos relevantes, hay ciertas normas de civilidad, de cómo uno debe participar en ese debate público, está prohibido insultar, tengo que aportar razones que el otro pueda comprender y posiblemente aceptar, debe haber una diversidad de puntos de vista, es decir, ese sistema de intermediación que sostenía la esfera pública es lo que creo está en crisis, y por esa razón nuestras posibilidades de una conversación medianamente informada y civil se han ido perdiendo, y por eso la polarización deja de ser sustantiva y pasa a ser una polarización, digamos, no quiere decir que la política no ha habido emociones, claro que siempre ha habido emociones, pero abdicar del debate, del razonamiento, pues es eso, es una claudicación. Y ahora, hay muchos experimentos en el mundo, esto no es una cosa que simplemente está pasando en México, es una cosa que le ofrece enormes oportunidades a líderes políticos oportunistas de aprovechar esta desestructuración de la esfera pública para reforzarla y justamente polarizar a la sociedad en una polarización que ya ni siquiera es, insisto, no es una polarización política sustantiva, es una polarización cuasi tribal. Leía yo en preparación, digamos, para hoy, un libro en donde decía, bueno, para entender la gravedad del daño, vamos a la definición básica de rendición de cuentas democrática. Es, en trazos gruesos, la capacidad colectiva de una ciudadanía de ejercer control sobre los representantes y por esa vía de orientar la acción gubernamental, es decir, vamos por aquí, vamos por acá, y así moldear el futuro político colectivo, es decir, una colectividad se autodetermina de esa forma. Para que eso pueda ocurrir, hay dos mecanismos fundamentales de influencia de la ciudadanía sobre los gobernantes. La opinión pública, ¿no?, en los periodos interelectorales, y por otro lado, desde luego, las elecciones, es decir, la expresión de la voluntad política en elecciones libres y equilibradas. Esos dos mecanismos de influencia dependen fundamentalmente, descansan sobre bases informativas, descansan sobre la posibilidad de que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a acceder a información veraz, fidedigna sobre qué es lo que está haciendo el gobierno, está cumpliendo con su palabra o no, cuáles son los problemas públicos, cuáles son indicadores medianamente objetivos para entender lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa? Para un gobernante, para cancelar la rendición de cuentas democrática, pues se abren dos posibilidades. O interfieres en la vía electoral mediante la manipulación, el fraude, digamos, de manera que las elecciones dejen de reflejar la voluntad política entre la ciudadanía, pues de esa manera se cancela la rendición de cuentas, o bien inducir cortocircuitos en el proceso de circulación de la información, de formación de la opinión pública, de la deliberación. De modo que puedes llegar a un punto en donde tienes elecciones que tal vez son limpias, pero son elecciones sin rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay parámetros informativos, información compartida básica sobre cuáles son los hechos, sobre cuál es el desempeño del gobierno en el aspecto A, en el aspecto B. Si no hay manera de juzgar eso, pues entonces los gobernantes pueden hacer lo que les dé la gana. Pueden hacer lo que les dé la gana el cargo, traicionar su palabra, etcétera, y simplemente mediante impedir la conversación pública medianamente informada y racional, salirse con la suya. Eso es lo que es, digamos, muy grave. Y sí, ahora, digamos, ¿cuál es el punto de esperanza? Creo que es una crisis de comunicación, es una crisis del sistema deliberativo, más que de las capacidades humanas de razonamiento y de deliberación. Es decir, en la medida en la que los foros, los espacios en los que ocurría ese proceso de formación de opinión pública y de voluntad popular se han ido erosionando, tienen que ser sustituidos. Si nos estamos dando cuenta que hay una infraestructura que tiene que existir, que es responsabilidad del Estado, de las autoridades electorales, pero de toda la ciudadanía, tratar de reconstruir espacios deliberativos. Hay experimentos institucionales ocurriendo en el mundo de muy diverso tipo. Los invito a consultar una página que se llama participedia.net, que trata de eso, son experimentos institucionales para promover la deliberación. Y hay evidencia, digamos, empírica esperanzadora, en el sentido de cuando se cumplen ciertos parámetros organizativos para la deliberación, es decir, hay foros deliberativos, un poco volviendo a la idea de hay una plaza pública, ¿no?, el equivalente de una plaza pública en donde hay normas de comportamiento, normas de interacción, información veraz, compartida por todos los participantes,
normas que se sostienen de cómo, digamos, no te puedes faltar al respeto, digamos, de debate democrático, sin importar las condiciones socioeconómicas de las personas, otros factores. La deliberación tiende a reducir el extremismo y, digamos, a eliminar esta polarización afectiva. El problema es, bueno, cómo eso que se ha descubierto en micropúblicos, con pequeñas intervenciones locales, asambleas vecinales, etcétera, cómo eso puede traducirse a una escala nacional, en una esfera pública en donde la prensa, los medios de comunicación, esas instituciones que lograban estructurar medianamente la esfera pública han perdido esas capacidades de estructuración. Pero, insisto, es, creo, una crisis del sistema deliberativo auspiciada y además promovida desde el gobierno federal en el caso mexicano y desde muchos liderazgos autoritarios en otros países del mundo, pero que, digamos, hay una salida que es rehabilitar, reconstruir el sistema institucional para la deliberación pública, ¿no? O sea, sabemos que la deliberación funciona, lo que pasa es que la infraestructura que la sostenía ha ido haciendo crisis. Eso es un poco mi manera de ver. Muchas gracias, Mariano. Escuchamos ahora a Carlos Bravo. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Quizás a mí me gustaría aquí introducir como otro tema importante y que creo que, digamos, un poco tratando de pensar en salidas o en soluciones, digamos, a la situación que hemos estado aquí de alguna manera como bosquejando, diagnosticando, y que tiene que ver con la participación. Yo creo que parte también, digamos, del proceso de desintermediación del que hablaba, de desinstitucionalización, ha tenido que ver también con que en muchos países, en muchos casos, México no es ajeno a esto tampoco, los canales de participación ciudadana de pronto han sido expropiados por la propia clase política. Y me refiero muy concretamente a los mecanismos tipo referéndum, tipo plebiscito, ¿no? Que hemos visto en los últimos años, pues tener, digamos, hacer mucha presencia en la legislación en América Latina, ¿no? Como que se ha puesto mucha fe en la posibilidad de que la participación vuelva a legitimar democracias que de pronto pues parecen no contar con no generar satisfacción entre la población. El problema es que está en los detalles, en cómo se organiza esa participación. Y me acordaba de un politólogo uruguayo que vive en Chile y a quien tuve oportunidad de entrevistar hace tiempo, David Altman, uno de los grandes estudiosos de los mecanismos de la democracia directa, que tiene una visión bien interesante sobre esto, porque, o sea, él dice claramente, no es que los ejercicios de participación ciudadana necesariamente tomen mejores decisiones. Se pueden tomar muy malas decisiones muy democráticamente, ¿no? Y además, bueno, él hace unos, digamos, estudios exhaustivos sobre, además, por ejemplo, cómo incluso las malas decisiones legitimadas por la vía democrática pueden llegar a ser mejores para la democracia que las buenas decisiones que no pasan como por ese tamiz o ese filtro de someterse a consulta, ¿no? Pero él decía también, esto funciona siempre y cuando sean mecanismos ciudadanos de control político, una forma de rendición de cuentas, en cierto sentido, y no mecanismos para legitimar las decisiones del poder. Porque entonces pierden realmente su sentido, ¿no? Altman es un crítico muy fuerte, digamos, de que sean los partidos los que puedan convocar a un referéndum, un plebiscito. Dice, para que esta herramienta funcione, tiene que estar realmente en manos de la ciudadanía. Y es interesante también porque él tiene una concepción de la ciudadanía bastante poco halagüeña, ¿no? O sea, es completamente como alérgico a toda esta suerte de puritanismo que enfrenta a los ciudadanos con lo partidista, ¿no? O sea, ciudadanos pues pueden ser tan buenos o tan malos como los políticos, ¿no? Dice, pero hay algo en estos procesos de participación ciudadana bien diseñados
que genera una suerte como de me acuerdo su palabra además, porque siempre me llamó la atención, como una implicancia. La participación vuelve a los ciudadanos cómplices de la política, incluso cuando no estén de acuerdo con sus resultados, ¿no? El hecho de que haya un canal a través del cual tú puedas disputar una decisión del presidente, una legislación que se presenta en el Congreso, ¿no? Que puedas incluso, digamos, tratar de presentar una iniciativa legal que no pasa necesariamente por el Congreso. Dice, eso genera una dinámica, o sea, cambia la dinámica política. Dice, hay muchos o hay pocos referéndums en el mundo, ¿comparado con qué? ¿No? Porque tenemos toda una serie de instituciones que están para tomar decisiones. No queremos suplir al Congreso por la vía de la democracia directa, pero el hecho de que existan mecanismos de democracia directa alteran el comportamiento de los políticos, de los legisladores, que saben que existe esa ruta y que muchas veces, porque quieren evitarla, están más dispuestos a negociar, están más dispuestos a tratar de conciliar, que arriesgarse a que algún interés que tienen pueda ser derrotado por esa vía. Y yo creo que, digamos, a mí me parece muy pertinente en una situación como esta, y a pesar de todos los retos y desafíos cognitivos, informativos, de esta crisis de la formación de opinión pública de la que hablaba Mariano, yo creo que ahí hay como una reserva o una posibilidad, digamos, yo suelo ser muy pesimista, pero para mí ese es un pequeño reducto de optimismo. El poder de la participación bien diseñada, bien orientada, insisto, como la democracia, no necesariamente para resolver los problemas, pero para gestionarlos de una manera más productiva. Parte del problema de la polarización tiene que ver con qué difícil hace la toma de decisiones colectivas. Y además, ante grandes retos, digamos, de época, como puede ser la desigualdad, como pueden ser como los flujos migratorios, como puede ser el cambio climático, ¿no? Estamos en una situación en la que tenemos que tomar grandísimas decisiones que requieren una tremenda movilización política, de recursos, incluso cognitiva, o sea, aprender a repensar, ¿no? El cambio climático es algo que cuesta mucho trabajo pensar por la magnitud del problema, ¿no? Tenemos problemas de esa magnitud e instituciones realmente, digamos, muy limitadas para poder tomar e implementar esas decisiones. Y yo creo que en ese sentido, una forma de fortalecer la toma de decisiones y las decisiones tiene que ver con eso, con la participación ciudadana. Ahorita, digamos, llevamos mucho tiempo en México hablando de eso y creo que los resultados no han sido muy buenos, en parte por un problema de esa apropiación que decía de la clase política de esos mecanismos. Pero no creo que sean la solución única, pero creo que no puede haber una solución que no pase, al menos en parte, por ahí, por volver a pensar y volver a legitimar la idea de la participación ciudadana en la política y estos mecanismos, digamos, de democracia directa como una forma no nada más de rendir cuentas, sino de cambiar la dinámica del proceso político, volver de alguna manera a reconectar, ¿no?, las demandas, las preocupaciones ciudadanas con el comportamiento de la clase política. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Escuchamos por último a Fernanda. Adelante, Fernanda. Muchas gracias. Y bueno, a mí me entusiasma de entrada escuchar pues como iniciativas, propuestas, cosas que se pueden hacer, que podrían conducirnos un poco en el camino que queremos, ¿no? Si bien coincido con Enrique que no estamos en el peor momento de polarización, es decir, uno no sale a la calle y le gritan por traer una playera de alguien que no coinciden. Es decir, no hemos llegado a ese punto que tal vez vemos en otros países, afortunadamente. Es decir, creo que nuestra polarización sigue muy circunscrita a cuestiones de nuestra opinión con respecto al gobierno actual, ciertas políticas públicas, ¿no? Pero no hay una cosa moral, ¿no?, como ya se ve en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, si uno le pregunta a un republicano qué opina de un demócrata, te va a decir que es una mala persona, ¿no? O sea, que quiere hacer daño, y un demócrata va a pensar lo mismo, ¿no? Va a decir que un republicano es una persona racista, es una persona xenófoba. Es decir, ya hay un punto en el que no hay forma de conversar porque no es sobre cuestiones concretas, sino sobre, pues, moralidad o ética personal, ¿no? Creo que
si bien no estamos ahí, sí tenemos que ver también esos referentes y ver la ruta en la que estamos para construir en otro camino. Y me gustan algunas de las iniciativas que se han planteado aquí, ¿no? El definir estos espacios de manera concreta, estos ejercicios que se han hecho en microcosmos, de los que hablaba Mariano, el definir, ¿no? Como buscar una mayor participación en las decisiones públicas. Y me gustaría aportar una más, ¿no? a este set de ideas que de alguna forma puedan, eventualmente podamos empezar a reflexionar sobre ellas, y es la forma en la que construimos la verdad sobre los resultados de un gobierno, ¿no? Decía Mariano que una de los elementos básicos para que pueda haber una discusión común es que haya ciertos datos o hechos en los que todos coincidamos. Y es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, de los informes de gobierno, que dices, es que es increíble que no importa el informe de gobierno que vayas, siempre todo es maravilloso. Todo, ¿no? O sea, todos los resultados son extraordinarios, todo lo que se hizo, todo lo que se propuso. Y creo que tiene mucho que ver con que estamos acostumbrados a gobernantes que dan informes no sobre los resultados de sus acciones, sino sobre las acciones mismas, ¿no? Nos dicen cuántas vacunas se pusieron, cuántas escuelas se modernizaron, cuántos kilómetros de carretera se construyeron, y nunca nos dicen, bueno, a ver, ¿eso cómo se tradujo en, a ver, cuántos niños menos enfermos hay que hace 6 años, ¿no? O cuántos esperamos que haya con estas medidas que estoy tomando. No dan resultados sobre, bueno, el desarrollo económico que se generó a partir de estas 10 medidas que tomé, es que ahora tenemos este nivel de vida, aumentó el PIB per cápita del Estado o del país. Y creo que en ese sentido tenemos grandes instituciones que creo que para mí son de lo más rescatable y de los grandes orgullos que tenemos como país, que son el Coneval, el INEGI, en el que en general todos creemos. O sea, si salen resultados del Coneval, salen resultados del INEGI, todo el mundo voltea a verlos como algo interesante que hay que estudiar y hay que entender. Y creo que ese es un buen punto de partida. Tal vez los informes de gobierno no los deberían de hacer los gobernantes, ¿no? Tal vez los tendrían que hacer pues las instituciones que evalúan los resultados, que nos dicen si los programas están funcionando, no están funcionando, cuál es la ruta que hay que tomar. Y habría que discutir sobre cuáles son aquellas cosas que queremos medir, ¿no? Si realmente los homicidios son la única gran métrica para medir seguridad o no. Entiendo las dificultades metodológicas que hay para muchas otras cosas, pero bueno, son cosas que tal vez sería importante ponernos de acuerdo, ¿no? Realmente estamos todos de acuerdo en la forma en la que se miden el crecimiento económico, la desigualdad, cómo vamos a integrar la economía ilegal en nuestras discusiones públicas, ¿no? Que pareciera que no existe. Es decir, hay muchas discusiones que tenemos que tener sobre cómo estamos midiendo nuestros gobiernos, que tal vez serían un buen punto de partida para que las discusiones fueran más fructíferas, ¿no? Que los diálogos hicieran un poco más de sentido, y bueno, en lo que creo que tendríamos que continuar trabajando. Muchísimas gracias, Fernanda. Teníamos una ronda de preguntas y respuestas, sin embargo, debemos hacer ajustes de tiempos, así que vamos a concluir esta mesa. Únicamente me gustaría mencionar que dentro de lo que nuestros panelistas han comentado el día de hoy, tenemos importantes cuestiones que señalar respecto a la democracia. Se señaló aquí que uno de los retos es la violencia y las amenazas a la institucionalidad. Esto nos interesa en virtud de que como autoridades electorales, bueno, comento que el día de hoy se encuentran presentes autoridades electorales de 15 entidades de la República Mexicana en este 15º encuentro, y nos resulta de vital importancia atender las amenazas y tratar de defender la institucionalidad, las decisiones que se toman desde el ámbito electoral en este caso, ¿no? También se habló de que es importante situarnos en nuestro contexto histórico, hay que tomar en cuenta los factores como el sistema mediático, también la evidente disposición de las autoridades para intervenir en los canales comunicativos y tomar en cuenta también que existe una crisis en la discusión pública, en virtud de que el autoritarismo en las decisiones sin tomar en cuenta la conversación pública afecta a las decisiones de la autoridad y la desinformación impide la conversación. También estamos ante una sociedad de la desintermediación que implica una erosión de las autoridades tradicionales y de las formas de convivencia que no nos permite ordenar el conflicto. Y bueno, dentro de lo que se comenta como retos importantes que debemos tomar en consideración, sobre todo nosotros como autoridades electorales, pues encontramos la creación de espacios públicos de deliberación y la promoción del diálogo que nos compartía Mariano. Pues en efecto en este momento lo estamos promoviendo a través de encuentros como este encuentro en el que
hacemos esto precisamente de deliberar. La idea es que estos espacios se lleven al nivel nacional y continuemos con la promoción de la participación ciudadana. Así que bueno, con esto vamos a dar por concluida la mesa. Les agradezco muchísimo su participación. Vamos a continuar con los trabajos en este 15º Encuentro Nacional de Educación Cívica. Buenas tardes y aquí continuamos.